El corazón de Joana Márquez latía con fuerza mientras miraba su reloj de pulsera empapado. Las 8:47 de la mañana. Las gotas de lluvia corrían por su rostro, mezclándose con el sudor frío de la desesperación. Tarde, tercera vez en el mes. El pensamiento martillaba en su cabeza mientras corría por las calles inundadas del centro de Sao Paulo, sus zapatos ya arruinados por el agua lodosa. La blusa blanca de su uniforme estaba manchada de rojo en la manga, rojo de la sangre del hombre que acababa de ayudar, un desconocido que se resbaló en la acera mojada justo frente a sus ojos. Si pierdo este empleo, ¿cómo voy a pagar el material escolar de Juliana? El murmullo escapó entre sus labios temblorosos mientras la imagen del gerente Ricardo, con su mirada de desaprobación y la carpeta de advertencias ya preparada, se formaba nítidamente en su mente. 3 meses en la constructora Oliveira y cada centavo de ese salario era esencial. La escena de minutos atrás no se iba de su memoria. El hombre bien vestido, caído en el asfalto, el maletín de cuero esparciendo papeles por la calle, la herida en la frente que sangraba demasiado. Nadie se detuvo, nadie excepto ella. ¿Cómo podría seguir adelante?, pensó Joana, recordando lo que su madre siempre decía antes de partir. La gente ayuda a la gente, hija mía. El resto es conversación. Palabras que costaban caro. Ahora, mientras apresuraba el paso, su mente vagaba hacia aquella mañana. Juliana, su pequeña de 6 años, negándose a soltar su mano en el portón de la escuela. «Mamá, no vas a dejar que la lluvia te lleve, ¿verdad?», preguntó la niña, los ojos color almendra repletos de una preocupación que no debería pertenecer a una niña de esa edad. «Claro que no, mi amor. Mamá solo va a trabajar y vuelve a buscarte como siempre. ¿Lo prometes?». «Lo prometo». Joana mordió su labio al recordar la promesa. ¿Cómo explicar a una niña que las promesas de adultos están sujetas a despidos, a cuentas sin pagar, a imprevistos? El semáforo cerrado frente a ella la obligó a detenerse, dándole algunos segundos para recuperar el aliento. A través de la cortina de lluvia divisó la fachada imponente del edificio donde trabajaba. El edificio de espejos de la constructora Oliveira parecía burlarse de su apariencia despeinada, reflejada en las enormes ventanas. 8 pisos arriba, en su cubículo impersonal, una pila de documentos aguardaba por la digitalización que debería haber comenzado a las 8 en punto. Documentos que, según Ricardo había hecho cuestión de recalcar el viernes, necesitan estar en el sistema antes de la visita del señor Batista de Oliveira, sin excepciones. El nombre del propietario de la constructora flotaba como una entidad mítica por los pasillos. Pocos lo conocían personalmente, pero todos temían sus inspecciones sorpresa y su fama de no tolerar la incompetencia. Joana nunca lo había visto. Solo había escuchado los comentarios en los pasillos sobre el joven millonario que heredó el imperio de su padre y lo triplicó en menos de una década. La lluvia se intensificó, una metáfora cruel para el torbellino en su pecho. En el bolsillo del pantalón de mezclilla sintió el teléfono vibrar. Probablemente la escuela de Juliana, confirmando que alguien buscaría a la niña en caso de que la tormenta empeorara. Pero ¿quién más que ella podría buscar a su hija? El pensamiento hizo que sus piernas flaquearan momentáneamente. «Sin drama, Joana. Vas a entrar allá, explicar lo que pasó, digitalizar esos documentos en tiempo récord y mantener tu empleo», se dijo a sí misma, tratando de ignorar el nudo que se formaba en su garganta. Se limpió el rostro con el dorso de las manos, respiró profundo y atravesó la calle corriendo cuando el semáforo abrió. El guardia de la recepción, don Joaquín, levantó las cejas al verla entrar, pero no comentó sobre su estado o retraso. Solo asintió con la cabeza, un gesto silencioso de solidaridad.
Juana le devolvió una sonrisa débil antes de dirigirse rápidamente al elevador. «Por favor, que él todavía no haya llegado», susurró mirando el techo del elevador, como si pudiera ver a través de los pisos hasta el escritorio de Ricardo. 8º piso. Las puertas se abrieron y el silencio concentrado de la oficina la envolvió. Caminó apresuradamente por los pasillos, cabeza baja, ignorando las miradas curiosas de los compañeros que ya estaban inmersos en sus tareas matutinas. Al girar el pasillo hacia su estación de trabajo, sintió el estómago hundirse. Ricardo estaba ahí, parado junto a su escritorio vacío, consultando repetidamente su reloj de pulsera caro, su rostro anguloso contorsionado en una expresión que mezclaba irritación y satisfacción perversa. «Señorita Márquez», dijo él al verla, la voz cargando una formalidad gélida que hizo que los pelos de la nuca de Joana se erizaran. «Qué bueno que decidió honrarnos con su presencia hoy». Joana tragó saliva, sintiendo cada par de ojos en la oficina volteados hacia la escena que estaba a punto de desarrollarse. Con el corazón disparado y las manos temblorosas, se preparó para explicar lo inexplicable a un hombre que ya parecía haber decidido su destino mucho antes de aquella mañana lluviosa. El reloj digital en la pared marcaba las 8:53. Estaba oficialmente 53 minutos tarde, pero sentía como si toda una vida hubiera pasado desde que salió de casa aquella mañana, besando la frente de Juliana y prometiendo que todo estaría bien. Una promesa que ahora pendía de un hilo tan frágil como el empleo que era su única fuente de sustento. «Señor Ricardo, puedo explicar. A mi oficina ahora». Él la interrumpió, el tono no dejando espacio para la discusión. Se volteó y caminó hacia la pequeña sala de vidrio en la esquina del piso, donde conducía lo que llamaba conversas de alineamiento, pero que todos sabían era un eufemismo para advertencias formales y despidos. Joana lo siguió, sintiendo las piernas pesadas. Una rápida mirada a su escritorio reveló la pila intocada de documentos y al lado de ella un pequeño portarretratos con la foto de Juliana en su último cumpleaños, sonriendo con un diente del frente faltando. Aquella sonrisa era todo por lo que luchaba. Era por aquella sonrisa que entraba al elevador ahora, con la cabeza en alto, determinada a luchar por su empleo, aun sabiendo que las probabilidades estaban en su contra. «Por favor», pensó, cerrando los ojos por un segundo mientras Ricardo cerraba la puerta de vidrio detrás de ellos. «Por favor, que él entienda». Pero la mirada en el rostro de Ricardo, al sentarse y señalar la silla frente a su escritorio, decía que entendimiento era la última cosa que encontraría en aquella sala. Mientras él abría el cajón y retiraba un sobre que ella sospechaba contenía su carta de despido, Joana pensó en el hombre que había ayudado en la calle. ¿Estaría él bien? ¿Tendría alguien para cuidar de su herida? ¿A dónde habrían ido todos aquellos papeles importantes que volaron de su maletín? Preguntas sin respuesta, sustituidas por el sonido de la voz de Ricardo, cortante como el viento frío que azotaba las ventanas de la oficina. «Señorita Márquez, creo que ambos sabemos por qué está aquí». La frase flotó en el aire como una sentencia. Joana apretó las manos en su regazo, sintiendo la humedad de la lluvia todavía presente en su piel, recordándole el motivo real de su retraso. Un motivo noble que sospechaba no haría la menor diferencia para el hombre frente a ella, cuyos ojos ya reflejaban la decisión tomada. El destino de Joana Márquez estaba a punto de cambiar drásticamente, aunque ella todavía no supiera cuánto. «Señorita Márquez, esta es la tercera vez que llega tarde este mes». La voz de Ricardo sonaba metálica mientras arreglaba los papeles sobre el escritorio con una precisión calculada.
En la constructora Oliveira valoramos la puntualidad como reflejo de compromiso. Joana respiró profundo. Señor Ricardo, sé que no hay justificación para retrasos recurrentes, pero hoy fue una emergencia. Había un hombre herido en la calle, caído bajo la lluvia. Estaba sangrando y por favor. Ricardo levantó la mano interrumpiéndola. Su sonrisa era tan fría como la lluvia que continuaba cayendo afuera. Ahórrenos historias elaboradas. Ya he escuchado de todo en esta sala. Hijo enfermo, transporte descompuesto y ahora un desconocido sangrando. Realmente, señorita Márquez, esperaba más creatividad. Las palabras golpearon a Joana como una bofetada. Sintió el rostro arder de indignación, pero mantuvo la compostura. No podía darse el lujo de perder la cabeza, no con las cuentas de luz atrasadas y la matrícula de Juliana para el próximo semestre. No estoy inventando, señor. La camisa está manchada de sangre. Ella indicó la manga, donde la mancha roja se había secado, formando un contorno irregular. Tengo el deber de ayudar a quien. Lo que tiene es el deber de cumplir su contrato. Él la cortó nuevamente, inclinándose hacia adelante. El señor Batista de Oliveira llegará en cualquier momento para la inspección trimestral y los documentos que usted debería haber digitalizado todavía están amontonados en su escritorio. Ricardo abrió el sobre y deslizó un formulario hacia ella. El encabezado decía término de rescisión contractual. Joana sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Tengo total autoridad para despedir empleados que no cumplen con el estándar de la empresa, continuó él, su tono extrañamente satisfecho. Y sinceramente, es mejor cortar el problema de raíz. 3 retrasos en tan poco tiempo muestran que usted no tiene el perfil que la constructora Oliveira busca. Joana miró fijamente el papel, aturdida demasiado para llorar. ¿Qué le diría a Juliana? ¿Cómo pagarían la renta a fin de mes? Sus dedos temblaban al tomar la pluma que Ricardo le ofrecía. La indemnización seguirá los términos legales, explicó él como si estuviera haciendo un favor. Ahora firme aquí y tendrá 10 minutos para limpiar su escritorio. No quiero situaciones incómodas cuando el señor Oliveira llegue. Algo en la forma como Ricardo parecía estar disfrutando aquel momento encendió una pequeña llama de resistencia en Joana. No era justo, no era correcto. Puedo al menos explicar al señor Oliveira lo que pasó. Tal vez él, el señor Oliveira. Ricardo soltó una risa corta. Él apenas sabe quiénes son los gerentes, mucho menos una asistente administrativa recién contratada. Además, él valora la eficiencia por encima de todo. Créame, estoy haciendo un favor a todos. La puerta de la sala de Ricardo se abrió abruptamente, interrumpiendo la conversación. Amanda, la recepcionista del piso, parecía agitada, las mejillas sonrojadas y los ojos muy abiertos. Señor Ricardo, disculpe interrumpir, pero... Ella vaciló, lanzando una mirada rápida a Joana. Él llegó. El rostro de Ricardo se transformó instantáneamente. La sonrisa satisfecha dio lugar a una expresión servil que Joana jamás había visto. Ahora, pero la reunión estaba programada para las 10. Consultó el reloj nervioso. ¿Dónde está él? En el pasillo, viniendo hacia acá. Amanda habló, su voz baja como si temiera ser escuchada. Y está diferente. Ricardo se levantó de súbito, acomodándose la corbata y el traje con movimientos frenéticos. ¿Diferente cómo? Diablos, la presentación todavía no está herido, susurró Amanda. Y de repente todo tuvo sentido para Joana. Antes de que cualquiera pudiera decir algo más, una figura imponente apareció en la puerta. El hombre, de aproximadamente 35 años, vestía un traje oscuro elegante, pero visiblemente mojado, y con manchas en la solapa. Su rostro bien definido presentaba un corte en la sien derecha, cuidadosamente cubierto por un vendaje improvisado.
Los ojos intensamente azules escanearon la sala, deteniéndose primero en Ricardo y después, por un segundo más, en Joana. Señor Oliveira. Ricardo prácticamente saltó hacia adelante, extendiendo la mano que no fue aceptada. No lo esperábamos tan temprano. ¿Hubo algún problema? Batista de Oliveira entró en la sala con la familiaridad de quien es dueño de todo, lo que de hecho era. Sus pasos eran firmes, a pesar del evidente cansancio en su mirada. «Un pequeño contratiempo en la avenida Paulista», respondió él, la voz grave y controlada, mientras sus ojos analizaban discretamente la mancha en la manga de la camisa de Joana. «Nada que merezca preocupación». Joana permaneció inmóvil, sintiendo el corazón latir desenfrenadamente. Era él. El hombre de la acera, el hombre que ella había ayudado a levantarse, cuya herida había intentado detener con su propio pañuelo, el dueño de la empresa que estaba a punto de despedirla. «Usted está herido», exclamó Ricardo fingiendo sorpresa. «Deberíamos llamar a un médico». «Ya me ocupé de eso», respondió Batista secamente, sin desviar la mirada de Joana, quien permanecía sentada, las manos todavía sobre el documento de despido, gracias a la gentileza de una buena samaritana que se detuvo a ayudar cuando nadie más lo hizo. Un silencio tenso se instaló en la sala. Joana sintió la mirada de Ricardo alternando entre ella y Batista, como si tratara de conectar los puntos de una historia que comenzaba a tener sentido de manera aterradora. «Señor Oliveira, esta es Joana Márquez, una de nuestras asistentes administrativas», presentó Ricardo, el tono extrañamente vacilante. «Estábamos solo discutiendo algunos asuntos de rutina». Batista se acercó extendiendo la mano hacia Joana, quien se levantó automáticamente todavía aturdida por la coincidencia. «Joana Márquez», repitió él como si probara el nombre. La mano de él envolvió la de ella en un saludo firme. «Creo que ya nos conocemos, aunque no formalmente». Sus miradas se encontraron y Joana sintió algo inexplicable recorrer su espina dorsal. No era solo el reconocimiento mutuo de la situación, sino algo más profundo, como si aquel encuentro bajo la lluvia y ahora ahí bajo las luces artificiales de la oficina estuviera predestinado de alguna forma. «Sí, señor», ella respondió recuperando la voz. «En la avenida usted había caído y estaba sangrando». Ricardo palideció visiblemente, sus ojos saltando del documento de despido sobre el escritorio al semblante sereno de Batista. «Espere, ¿ustedes se conocen?», preguntó, la voz subiendo una octava. «Ella es la persona que...». Batista ignoró la pregunta manteniendo su atención en Joana. «Veo que llegó tarde por mi culpa», comentó notando el reloj en la pared. «Espero que eso no le haya causado problemas». Hubo un momento de vacilación. Joana podría mentir, podría proteger a Ricardo y su actitud despreciable. Pero algo en los ojos de Batista, tal vez honestidad, tal vez vulnerabilidad, la hizo optar por la verdad. «En realidad, señor, estaba a punto de ser despedida por causa de ese retraso», reveló indicando el documento sobre el escritorio. El rostro de Ricardo adquirió un tono casi verdoso. «Señor Oliveira, ¿puedo explicar? Yo no sabía...». «Silencio, Ricardo». La orden vino baja pero cargada de autoridad. Batista tomó el documento de despido y lo examinó por algunos segundos antes de rasgarlo lentamente en 2, después en 4 y finalmente en 8 pedazos que depositó en el bote de basura al lado del escritorio. «Creo que hubo un equívoco aquí». El silencio que siguió era lo suficientemente denso para ser cortado con un cuchillo. Ricardo parecía haber sido drenado de todo color y confianza. Su postura, antes dominante, ahora encorvada en aprensión. «Señorita Márquez». Batista se volteó hacia ella. «¿Podría darme algunos minutos a solas con el señor Ricardo?
Tengo certeza de que él gustaría actualizarme sobre ciertas políticas de la empresa que desconozco. Había una leve ironía en su voz, pero también una autoridad incuestionable. Joanna la sintió, sintiéndose simultáneamente aliviada y aprensiva. Al pasar por él hacia la puerta, sintió el leve toque de su mano en su codo. Y señorita Márquez, no se preocupe por su empleo. De hecho, creo que tendremos mucho de qué conversar después. Había algo en su mirada, una mezcla de gratitud y algo más, algo que hizo que el corazón de Joanna acelerara por razones completamente diferentes de las que la habían afligido minutos antes. Ella salió de la sala cerrando la puerta suavemente detrás de sí, solo para encontrar un pasillo lleno de compañeros fingiendo trabajar, mientras claramente trataban de absorber el drama que acababa de desarrollarse. Amanda se aproximó, los ojos muy abiertos de curiosidad. ¿Qué pasó allá adentro? «¿Es verdad que salvaste al señor Oliveira en la calle?» Joanna apenas tuvo tiempo de responder. A través de la puerta de vidrio podía ver a Batista Oliveira hablando, su cuerpo alto proyectando una sombra sobre Ricardo que parecía disminuir con cada palabra. Lo que sea que estuviera siendo dicho, estaba claro que la autoridad de Ricardo se evaporaba como la lluvia bajo el sol. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría», murmuró Joanna, todavía procesando el giro surrealista de los acontecimientos. «Bueno, no todos se detuvieron a ayudarlo, ¿no es así?», observó Amanda con una sonrisa cómplice. «Y ahora el dueño de la empresa está defendiéndote. Eso es increíble, increíble, de hecho», pensó Joanna observando a Batista a través del vidrio. Había algo en él que iba más allá de la autoridad del cargo o la elegancia del traje caro. Algo genuino que ella percibiera incluso en aquellos breves momentos en la acera mojada, cuando él era solo un desconocido herido y ella solo una mujer común tratando de llegar al trabajo. La puerta se abrió abruptamente y Ricardo salió, el rostro tenso y pálido. Evitó la mirada de Joanna y de todos los demás empleados, dirigiéndose apresuradamente al elevador sin decir una palabra. Batista apareció a continuación, su mirada recorriendo la oficina hasta encontrar a Joanna entre los compañeros curiosos. «Señorita Márquez», la llamó él, su voz resonando en el silencio que se había instalado. «Me gustaría discutir su futuro en la empresa, en mi oficina, por favor». Y mientras todas las miradas seguían su caminata por el pasillo hacia el hombre que ella salvara sin saber, Joanna sintió que había traspasado un umbral. Lo que sucedería a continuación estaba más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado aquella mañana lluviosa, cuando besó la frente de Juliana y prometió volver, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La oficina de Batista Oliveira ocupaba todo el último piso del edificio. Diferente de los cubículos estandarizados de los pisos inferiores, aquel espacio revelaba personalidad. Estantes de madera oscura repletos de libros, ventanas del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de São Paulo, y una discreta colección de pequeñas esculturas en piedra jabón que Joanna reconoció como artesanía minera. «Por favor, siéntese». Batista indicó una poltrona de cuero frente a su escritorio, mientras caminaba hasta un pequeño bar en la esquina de la sala. «¿Acepta un café? Creo que ambos necesitamos uno después de la lluvia». Joanna vaciló, todavía incómoda con la situación. Estar ahí en el sanctum sanctorum de la empresa, conversando con el hombre que hasta minutos atrás era solo un nombre temido en los pasillos, parecía irreal. «Sí, gracias. Negro sin azúcar». Batista levantó las cejas, una leve sonrisa surgiendo en sus labios. «Coincidencia, es exactamente como prefiero el mío». Mientras él preparaba las bebidas, Joanna observó discretamente su perfil.
Era más joven de lo que imaginaba, probablemente a mediados de los 30 años. Su postura transmitía una confianza natural, distinta de la arrogancia artificial de Ricardo. El vendaje improvisado en la sien contrastaba con la elegancia de su figura, recordándole el motivo por el cual estaban ahí. Su gerente, Batista comentó entregándole una taza de café, parece tener una visión muy particular sobre gestión de personas. El señor Ricardo tiene estándares rigurosos, respondió Joana diplomáticamente, aunque su tono traicionaba lo que realmente pensaba. Estándares rigurosos son importantes, arrogancia e intimidación no lo son. Batista se sentó en la poltrona al lado de ella, evitando la barrera formal del escritorio ejecutivo. Él ya no trabaja en la constructora Oliveira. Joana casi se atragantó con el café. Usted lo despidió. Lo aparté temporalmente, aclaró Batista, su voz controlada. Después de nuestra conversación, quedó claro que él necesita reconsiderar su enfoque de liderazgo. Está de licencia hasta segunda orden. Joana intentó procesar la información. Ricardo, el temido gerente que hacía temblar a las asistentes administrativas, había sido apartado por su causa. La idea era tan absurda que casi rió. Señor Oliveira, agradezco, pero no necesitaba. Batista. Él la interrumpió. Puede llamarme Batista. Y no hice esto por usted, Joana. Lo hice por la empresa. Un líder que despide empleados dedicados por actos de compasión no representa los valores que construyeron este lugar. Hubo algo en la forma como él pronunció su nombre, Joana, no señorita Márquez, que envió un pequeño escalofrío por su espina dorsal. Ella bebió el café tratando de disimular el nerviosismo. ¿Y qué hay de usted?, preguntó él, inclinándose levemente. ¿Cómo se siente trabajando aquí? La pregunta tomó a Joana desprevenida. Nadie en posición de poder jamás se había preocupado por cómo se sentía. Estoy agradecida por la oportunidad, comenzó formalmente, pero algo en la mirada atenta de él la animó a la sinceridad. Pero a veces es desafiante, especialmente siendo madre soltera. Las palabras escaparon antes de que pudiera contenerlas. Generalmente evitaba mencionar a Juliana en el ambiente profesional, temiendo que su condición de madre soltera fuera vista como una limitación. ¿Tiene hijos?, preguntó Batista, pareciendo genuinamente interesado. Una hija, Juliana, 6 años. Algo cambió en la expresión de Batista. Una sombra casi imperceptible atravesó su rostro antes de que controlara sus facciones. 6 años es una edad maravillosa, comentó con una suavidad inesperada, llena de preguntas y descubrimientos. Había conocimiento de causa en su voz, haciendo que Joana se preguntara si él también tenía hijos. Ninguno de los rumores de pasillo mencionaba familia. «¿Usted tiene hijos?», arriesgó preguntar. Batista posó la taza, sus dedos permaneciendo un poco más de lo necesario en la porcelana, como si buscara estabilidad. «Tuve una hija», respondió finalmente, la voz controlada. «Sofía, ella tendría 8 años ahora». El uso del verbo en pasado y el silencio que siguió lo dijeron todo. Joana sintió un nudo en la garganta, el dolor implícito en aquellas pocas palabras reverberando dentro de ella como si fuera suyo propio. De repente, los rumores sobre el joven viudo que raramente aparecía en los eventos sociales ganaban una dimensión humana que faltaba en los chismes de oficina. «Lo siento mucho», ofreció sabiendo que ninguna palabra sería suficiente. 3 años, dijo él, como si calculara mentalmente. Todavía parece ayer. Batista se levantó caminando hasta la ventana. La lluvia había disminuido, transformándose en una llovizna fina que empañaba la vista de la ciudad. Un accidente. Estábamos volviendo de Campos do Jordão. Carolina se durmió al volante. Joana permaneció en silencio respetuoso. No había qué decir ante tal revelación, tan inesperada como devastadora.
Sobreviví con algunas fracturas, continuó él, trazando inconscientemente una línea invisible en la sien, próximo al vendaje actual. Ellas no. 3 años habían pasado, pero el dolor en su voz era fresco, como si hubiera sucedido el día anterior. Juana comprendió entonces por qué Batista Oliveira era una figura tan ausente en la empresa que llevaba su nombre. No era arrogancia, era duelo. Es por eso que me detuve hoy. Batista se volteó para encararla, su vulnerabilidad momentánea dando lugar a una intensidad sorprendente. Cuando la vi ayudando sin dudar, las personas generalmente siguen adelante, evitan involucrarse. Usted no lo hizo. Joana sintió el peso de aquellas palabras, percibiendo que lo que para ella había sido un acto instintivo, para él representaba algo mucho mayor. Una especie de redención, tal vez. Cualquier persona habría hecho lo mismo, murmuró, aunque sabía que no era verdad. Docenas habían pasado por ellos en la acera, mirando rápidamente antes de apresurar el paso. No, ambos sabemos que eso no es verdad. Batista volvió a sentarse, y por eso quiero ofrecerle una posición diferente en la empresa. El café de Joana se había enfriado, olvidado entre sus manos. Posición diferente. Mi asistente ejecutiva pidió renuncia la semana pasada. Matrimonio, mudanza al exterior. Hizo un gesto vago como si los detalles fueran irrelevantes. Necesito a alguien de confianza para sustituirla. Joana parpadeó varias veces, procesando la propuesta. Pero solo tengo 3 meses en la empresa. Hay personas mucho más calificadas. Calificaciones técnicas pueden ser aprendidas. El carácter no. Batista la interrumpió con gentileza. Esta mañana demostró más sobre su carácter de lo que cualquier currículo podría. Y si no estoy a la altura, la inseguridad escapó antes de que pudiera contenerla. Lo estará. Tengo certeza de eso. La confianza en su voz era desconcertante. El salario es el doble de lo que recibe actualmente, con horario flexible para acomodar sus responsabilidades como madre. Era tentador demasiado para ser verdad. Joana se sentía simultáneamente agradecida y desconfiada. Una combinación que la vida le había enseñado a cultivar. Ofertas demasiado buenas generalmente venían con condiciones ocultas. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó directamente. Es gratitud, porque lo ayudé, o no confunda reconocimiento con caridad. Batista la interrumpió, su voz firme, pero no áspera. Observé su historial. 3 meses aquí, y todos los reportes indican eficiencia ejemplar, a pesar de los obstáculos gerenciales. El eufemismo para la hostilidad de Ricardo era evidente. Necesito a alguien que no tenga miedo de decir la verdad, incluso cuando sea inconveniente. Alguien que haga lo correcto, no lo fácil. Joana estudió su rostro buscando señales de segundas intenciones, pero encontró solo sinceridad. Aún así, el cambio era demasiado drástico para aceptar impulsivamente. «¿Puedo pensar sobre esto?», pidió. Batista sonrió, pareciendo aprobar su cautela. «Claro, tome el resto del día para reflexionar. Mañana, independiente de su decisión, pase por recursos humanos. Mónica está autorizada a procesar su promoción, o lo que sea que decida». Joana asintió levantándose para salir. En la puerta se volteó con una última preocupación. «Las personas van a hablar», dijo bajito. «Van a decir que solo conseguí la posición porque...». «Deje que hablen», respondió Batista con una serenidad que reflejaba años enfrentando la opinión ajena. «Las palabras solo tienen el poder que les damos». Cuando Joana retornó a su piso, encontró a Amanda esperando ansiosamente. La oficina entera parecía suspendida en expectativa, y entonces susurró la recepcionista. «¿Qué pasó allá arriba?». Ricardo salió como un huracán, tomó algunas cosas y se fue. Joana vaciló todavía, procesando todo. Él, el señor Oliveira, me ofreció una promoción, asistente ejecutiva.
La mandíbula de Amanda cayó. Asistente de él. Eso es increíble. La oficina va a hervir de chismes. La observación, aunque hecha sin maldad, confirmaba el recelo de Joanna. Su mérito siempre sería cuestionado, como si ayudar a alguien en la calle fuera una estrategia calculada de ascenso profesional. Todavía no acepté, confesó tomando su bolsa y el pequeño portarretratos de Juliana. Estás loca. Es una oportunidad de 1.000.000. Amanda la siguió hasta el elevador. Además, él es bien. Notaste, ¿no es cierto? Noté que... Joanna presionó el botón del vestíbulo fingiendo inocencia. Que es absurdamente guapo y no usa alianza. Amanda sonrió sugestivamente. La mitad de las mujeres de este edificio suspiran cuando él pasa. No estoy buscando romance, Amanda, solo estabilidad para mi hija. El elevador llegó, pero antes de que Joanna entrara, Amanda sostuvo su brazo levemente. Sabes lo que dicen de él, ¿verdad? Desde el accidente nunca más fue visto con nadie. 3 años. Algunos dicen que prometió nunca más involucrarse. Joanna entró al elevador presionando el botón nuevamente. Entonces tenemos eso en común. Promesas hechas en el dolor. Las puertas se cerraron sobre la expresión intrigada de Amanda. En el espejo del elevador, Joanna observó su reflejo. La blusa todavía manchada, el cabello parcialmente seco en rizos rebeldes, ojeras de noches mal dormidas después de que Juliana se enfermaba. No era exactamente la imagen de una asistente ejecutiva, mucho menos de alguien que pudiera despertar el interés de un hombre como Batista Oliveira. «Detente con eso», murmuró para sí misma. «Es solo un trabajo, nada más». Pero mientras el elevador descendía, llevándola de vuelta al mundo real de cuentas por pagar y responsabilidades por cumplir, no conseguía olvidar la vulnerabilidad en los ojos de él al mencionar a la hija perdida. Por un breve momento no era el poderoso empresario, sino solo un hombre marcado por la misma soledad que ella conocía tan bien. Y vivieron felices para siempre. Juliana miraba a Joanna con aquellos grandes ojos castaños, tan parecidos a los suyos, esperando el final de la historia que leía todas las noches. Era un ritual: baño, cena, cepillado de dientes y finalmente el momento sagrado del cuento para dormir. No importaba cuán exhausta estuviera Joanna, nunca saltaba esa etapa. Bueno, el príncipe y la princesa se quedaron juntos. Sí, respondió Joanna cerrando el libro gastado de cuentos de hadas que perteneciera a su propia infancia. Pero sabes, hija, no siempre las historias terminan así. Juliana frunció el ceño pensativa. La tía Clara del 3B dijo que papá no quiso quedarse con nosotras. Y eso es verdad. La pregunta golpeó a Joanna como un puñetazo en el estómago. Sabía que ese día llegaría. Las inevitables preguntas sobre el padre ausente, pero no lo esperaba tan pronto. El pequeño apartamento de 2 cuartos en Brass, con sus muebles simples y paredes descoloridas, de repente pareció más pequeño, como si se estuviera cerrando alrededor de ellas. No todas las personas están listas para ser padres cuando sucede, Yu, respondió cuidadosamente acariciando los rizos de la hija. Tu padre estaba muy joven, con otros planes, pero eso no tiene nada que ver contigo. Es sobre él, no sobre ti. A él no le agradaba yo. La voz pequeña se quebró en la pregunta. Él ni siquiera llegó a conocerte, mi amor. Se fue cuando yo todavía estaba embarazada. Joanna tragó el nudo en la garganta. ¿Cómo explicar abandono a una niña de 6 años? Pero yo te amo por nosotros dos, por mí, por la abuela que está en el cielo, por todo el mundo. Juliana pareció considerar aquello con la seriedad de alguien mucho mayor. Igual al hombre de tu historia, no, el que perdió a su familia. Joanna se congeló.
Había contado a la hija sobre su día extraordinario, pero de forma simplificada, sin mencionar los detalles más dolorosos de la historia de Batista. Aparentemente Juliana había captado más de lo que ella pretendiera compartir. Sí, algo así. Él perdió a personas que amaba mucho, y ahora él va a ser tu jefe nuevo. Juliana bostezó, la somnolencia finalmente venciendo la curiosidad. Tal vez. Veremos mañana. Joanna besó su frente. Ahora duerme. Se está haciendo tarde. ¿Vas a aceptar el trabajo, no? Murmuró Juliana ya con los ojos cerrados. Así podremos comprar aquel material de artes que la profesora pidió. El corazón de Joanna se apretó. El material de artes, lápices de colores especiales, plastilina, papel de colores, que costaba casi un cuarto de su salario actual. Juliana no había hecho un drama cuando Joanna explicó que necesitarían esperar hasta el próximo mes, pero la decepción en sus ojitos fue devastadora. Veremos, mi bien, ahora duerme. Joanna apagó la luz, dejando solo la pequeña lámpara de estrellas encendida. En la cocina minúscula se sentó a la mesa con un bloc de papel y una pluma, haciendo cálculos. El nuevo salario resolvería tantos problemas. El material escolar, las mensualidades atrasadas del consorcio, tal vez hasta una escuela mejor para Juliana el próximo año. Pero había el otro lado, trabajar directamente con Batista Oliveira, un hombre que acababa de perder a su familia, rodeado de rumores, que conocía su situación de vulnerabilidad. Un hombre que, a pesar de la gentileza demostrada, todavía era su superior y tenía poder absoluto sobre su vida profesional. Había algo más también, algo que Joanna era reacia a admitir incluso para sí misma, la conexión que sentía, aquel momento de reconocimiento mutuo cuando dos personas que cargan heridas semejantes se identifican instantáneamente. Era peligroso, imprudente hasta permitirse sentir cualquier cosa más allá de gratitud profesional. Decisión tomada, dijo al apartamento silencioso terminando la batalla interna. Es solo un trabajo, nada más. El día siguiente trajo un cielo sorprendentemente limpio, como si la tormenta del día anterior nunca hubiera existido. Joanna despertó antes del despertador, una mezcla de ansiedad y determinación pulsando en sus venas. Había dormido poco, pero se sentía extrañamente alerta. Se vistió con cuidado especial, la única falda social que poseía, una blusa blanca recién planchada y el par de zapatos negros que guardaba para ocasiones importantes. En el espejo, sujetó los cabellos en un moño discreto, aplicó un labial suave y respiró profundo. Parezco una asistente ejecutiva. Pareces la mamá más bonita del mundo, respondió Juliana, apareciendo en la puerta del baño, todavía en pijama y con los cabellos revueltos. Joanna sonrió agachándose para besarla. Y tú pareces una princesa despeinada. Vamos a arreglar eso antes de la escuela. El trayecto hasta la escuela fue llenado con la cháchara animada de Juliana sobre un proyecto de ciencias y una nueva amiga transferida de Recife. Joanna la escuchaba atentamente, guardando cada detalle para sí. Esos momentos, caminando de manos tomadas por las calles ya movimentadas, compartiendo planes y sueños, eran su verdadero tesoro. «¿Recuerda que hoy sales más temprano?», preguntó Joanna al llegar al portón de la escuela. «Sí, es día de reunión de profesores. Voy a la casa de la abuela Silda hasta que me busques». Juliana la abrazó con fuerza. «Buena suerte con tu trabajo nuevo, mamá. Todavía no es seguro, Yu. Va a salir todo bien». La convicción infantil era contagiosa. «Salvaste al hombre, igual que en las historias». Joanna sonrió con la lógica simple de la hija. Si tan solo la vida adulta funcionara con la misma claridad de los cuentos de hadas, donde buenas acciones siempre eran recompensadas y finales felices eran garantizados.
En el metro abarrotado, pensó en la reunión que tendría en menos de una hora. Su destino estaba en las manos de un hombre que hasta el día anterior era solo una figura mítica en los pasillos de la empresa. Ahora conocía no solo su rostro, sino fragmentos de su historia personal, partes que sospechaba pocos tenían acceso. El edificio de la constructora Oliveira parecía diferente bajo el sol de la mañana, menos intimidante tal vez. En la recepción, don Joaquín la saludó con una sonrisa cómplice. «Buenos días, doña Joana. Supe de las novedades. Felicitaciones por la promoción». «Todavía no acepté, don Joaquín», respondió sorprendida con la velocidad de las noticias. «Va a aceptar». Él guiñó con la sabiduría de quien vio muchas historias desarrollarse en aquel vestíbulo. «El señor Oliveira es un buen hombre, solo medio cerrado, desde bueno, usted sabe». En el 8º piso, el murmullo disminuyó visiblemente cuando Joana salió del elevador. Compañeros que apenas notaban su existencia, ahora la observaban con curiosidad mal disimulada. Amanda saludó enérgicamente desde su escritorio, gesticulando para que Joana se aproximara. «Entonces, decidiste», susurró animadamente. «Todavía voy a hablar con recursos humanos», respondió Joana incómoda con la atención. «Bueno, todos ya saben. ¿Y adivina qué? Ricardo fue oficialmente apartado por tiempo indeterminado. El equipo entero está celebrando discretamente». Antes de que Joana pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto. «Podemos conversar, 10º piso cuando puedas». «Bo, necesito ir», murmuró a Amanda dirigiéndose al elevador. «Buena suerte. Y recuerda, si él te invita a cenar, no es acoso, si tú quieres». Amanda susurró haciendo que Joana pusiera los ojos en blanco. En el 10º piso, la atmósfera era completamente diferente. Silencio, espacio, discreción. Una mujer de aproximadamente 50 años, cabellos canosos, elegantemente cortados, aguardaba junto al elevador. «Señorita Márquez, soy Vera, secretaria ejecutiva senior». El señor Oliveira pidió que la recibiera. Su expresión era educada pero reservada. «Por aquí, por favor». Joana la siguió hasta una sala de reuniones menor con vista a un jardín colgante, un lujo inesperado en medio de los rascacielos de concreto. «Él llegará en instantes. Acepta un café», ofreció Vera profesionalmente distante. «No, gracias». Cuando Vera salió, Joana se permitió un momento para absorber el ambiente. Todo ahí hablaba de privilegio, poder, un mundo distante de su realidad de cuentas ajustadas y zapatos remendados. Pertenecía a ese lugar. Podría navegar en esas aguas sin ahogarse. La puerta se abrió interrumpiendo sus pensamientos. Batista entró vistiendo un traje grafito impecable. El vendaje en la sien había sido sustituido por uno menor casi imperceptible. «Buenos días, Joana. Gracias por venir». Su tono era cordial pero formal. El empresario estaba de vuelta, la vulnerabilidad del día anterior cuidadosamente guardada. «Buenos días. Recibí su mensaje». «Sí». Él se sentó frente a ella. «Antes de que vaya a Recursos Humanos, quería aclarar algunos detalles sobre la posición que le ofrecí». Joana asintió, tratando de ignorar el leve perfume masculino que él exhalaba, algo con notas de cedro y bergamota. «Como asistente ejecutiva, trabajaría directamente conmigo. Viajes ocasionales, reuniones fuera de horario, contacto con socios internacionales. Imagino que eso puede ser complicado considerando a su hija». La mención de Juliana la sorprendió. La mayoría de los ejecutivos prefería fingir que la vida personal de los empleados no existía. «Tengo una red de apoyo», respondió. «Mi vecina, doña Silda, ayuda cuando es necesario. Pero sí, necesito estar en casa todas las noches». Batista asintió como si confirmara algo que ya sospechaba. «Entiendo perfectamente».
Es por eso que ajusté la propuesta. Deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había un contrato detallado especificando no solo el salario, significativamente mayor de lo mencionado anteriormente, sino también cláusulas específicas sobre horario flexible, posibilidad de trabajo remoto y un adicional para gastos con cuidados infantiles. Esto es, Joanna vaciló incapaz de encontrar las palabras. Justo, completó él. No estoy haciendo caridad, Joanna. Estoy reconociendo la realidad de una profesional talentosa que también es madre soltera. La empresa solo tiene que ganar con políticas que reconozcan la vida más allá de estas paredes. Había una convicción en su voz que iba más allá del discurso corporativo ensayado. Era personal de alguna forma. ¿Por qué está haciendo esto realmente? Batista sostuvo su mirada por un largo momento. Digamos que alguien me enseñó recientemente la importancia de detenerse y ayudar cuando se puede hacer la diferencia. El comentario debería haber sonado como una respuesta evasiva, pero Joanna percibió la sinceridad detrás de él. Aquel hombre con todo su poder y riqueza parecía genuinamente tocado por su simple acto de decencia humana. «Acepto la posición», dijo finalmente. Una sonrisa discreta surgió en los labios de Batista. «Excelente. Vera ayudará en la transición. Comienza oficialmente el lunes». Cuando él se levantó para sellar el acuerdo con un apretón de manos, Joanna notó algo que no había percibido antes. Una pequeña foto en el marco de su reloj de pulsera, un vistazo apenas, pero suficiente para reconocer el rostro sonriente de una niña, Sofía, la hija que él cargaba literalmente junto al tiempo, marcando cada segundo de su vida. 3 meses pasaron con la velocidad de un suspiro. El otoño transformó São Paulo trayendo vientos más frescos y una rutina que para Joanna parecía pertenecer a la vida de otra persona. La asistente administrativa del 8º piso se había convertido en la mano derecha de uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Su escritorio ahora quedaba en una antesala a la oficina de Batista, un espacio amplio e iluminado, decorado con la discreción elegante que caracterizaba todo el 10º piso. En la pared, un calendario repleto de anotaciones coloridas, reuniones, compromisos, fechas importantes, reflejaba la organización meticulosa que había impresionado hasta a Vera, quien inicialmente la observaba con escepticismo velado. «Reportes de la sucursal de Campinas», anunció Joanna entrando a la oficina de Batista con una carpeta en manos y la confirmación de la reunión con los inversionistas japoneses para el jueves. Batista levantó la mirada de los documentos que analizaba, una sonrisa discreta surgiendo en sus labios. Aquella sonrisa que Joanna notara ser reservada casi exclusivamente para ella, todavía causaba una inexplicable aceleración en su corazón. «Gracias, Joanna. ¿Consiguió resolver aquel problema con el departamento de obras?» «Sí. Hablé directamente con el ingeniero responsable. La documentación para el ayuntamiento estará completa hasta mañana». Él se sintió visiblemente satisfecho. «Ha estado haciendo milagros por aquí. Hasta Roberto de Finanzas, que nunca queda satisfecho con nada, mencionó su eficiencia en la última reunión de directorio». Joanna sintió el rostro calentar con el elogio. Batista no era pródigo en palabras de reconocimiento, lo que hacía cada una de ellas especialmente valiosa. «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió acomodándose en la silla frente a él para discutir la agenda de la semana. «Lo está haciendo extraordinariamente bien», corrigió él cerrando la laptop para dedicarle total atención. «Lo que me recuerda, quería discutir algo con usted». Había una vacilación inusual en su voz que dejó a Joanna instantáneamente alerta. En los 3 meses trabajando lado a lado, ella había aprendido a leer las sutiles señales de su humor, la forma como tambor hileaba los dedos cuando ansioso,
cómo fruncía casi imperceptiblemente el ceño al concentrarse, cómo su voz ganaba un tono más grave cuando hablaba de asuntos personales. ¿Algún problema?, preguntó, tratando de mantener el profesionalismo a pesar de la súbita aprensión. No, por el contrario. Batista vaciló nuevamente, un comportamiento tan atípico que aguzó aún más la curiosidad de Joana. Recibimos una invitación para la cena benéfica de la Asociación Brasileña de Construcción Civil el sábado. Normalmente evito esos eventos, pero son importantes para networking, completó ella ya anotando en su tableta. Quiere que prepare su discurso. Creo que el tema este año es sustentabilidad en la construcción urbana. En realidad, él carraspeó levemente. Me gustaría que me acompañara no como asistente, sino como invitada. El lápiz que Joana sostenía se resbaló de sus dedos cayendo silenciosamente sobre la alfombra. Una invitación a un evento social. Aquello sobrepasaba todas las fronteras profesionales que habían tácitamente establecido. Yo vaciló luchando para mantener la compostura. No sería apropiado. Las personas van a hablar y las personas siempre hablan, interrumpió él con una serenidad que contrastaba con el torbellino que Joana sentía. Hace 3 meses eso la preocupaba. Todavía importa. La pregunta flotó en el aire como una hoja que se niega a tocar el suelo. Sí, importaba, no por los rumores en sí. Los 3 meses de trabajo arduo habían conquistado el respeto hasta de los más escépticos, pero por lo que significaba cruzar aquella línea invisible entre lo profesional y lo personal. «Es solo una cena, Joana», añadió él como si leyera sus pensamientos, sin obligaciones o expectativas. Había algo en sus ojos, una vulnerabilidad que ella raramente veía, que hacía imposible rechazar. «Está bien», respondió finalmente. «Lo acompañaré». La sonrisa que iluminó el rostro de Batista valió cada segundo de vacilación. Por un momento fugaz, Joana vislumbró al hombre que él podría haber sido antes de la tragedia, más ligero, menos contenido, con un brillo en los ojos que generalmente permanecía oculto bajo capas de responsabilidad y duelo. «Excelente. Mandaré un auto a buscarla a las 7. No necesita. Puedo. Insisto». Él la interrumpió gentilmente. «Y lleve a Juliana para escoger un vestido. Considere un bono por el excelente trabajo». Joana abrió la boca para protestar, pero algo en la mirada de él la detuvo. No era caridad u ostentación, era genuina consideración. En los meses trabajando juntos, Batista había demostrado interés sincero por Juliana, preguntando sobre sus progresos en la escuela, recordando fechas de presentaciones, hasta enviando un kit de arte profesional en el cumpleaños de la niña, con una nota manuscrita que la hizo saltar de alegría por días. «Gracias», dijo simplemente sabiendo que cualquier otro comentario sería superfluo. Al salir de la oficina encontró a Vera observándola con una expresión enigmática. La secretaria senior, inicialmente fría y distante, gradualmente había desarrollado un respeto reacio por Joana, aunque mantenía una reserva que raramente se disolvía. «El señor Oliveira parece diferente últimamente», comentó Vera casualmente mientras organizaba documentos, más presente, más conectado. Joana sintió el peso de la observación. Era verdad. En los últimos meses, Batista participaba más activamente de reuniones, discutía ideas con el equipo, hasta comparecer a la última confraternización de departamento, algo impensable según los veteranos de la empresa. «Creo que todos evolucionamos». «No es así», respondió diplomáticamente, evitando asumir cualquier responsabilidad por ese cambio. Vera la estudió por algunos segundos como si evaluara algo más allá de sus palabras. «Sí, evolucionamos». «Solo tenga cuidado, Joana. Corazones quebrados demoran en cicatrizar completamente, incluso cuando parecen restaurados.
La advertencia velada quedó resonando en la mente de Joanna durante toda la tarde. En el metro, camino a la escuela de Juliana, se preguntaba en qué momento su vida se había vuelto tan complicada. Había aceptado el trabajo por estabilidad, por seguridad financiera para su hija. ¿En qué momento había comenzado a ansiar la aprobación en los ojos de Batista, cuando su corazón había pasado a acelerarse con el sonido de su voz? «¡Mamá! ¡Estás en el espacio!». La voz de Juliana la trajo de vuelta a la realidad. Estaban paradas frente al portón de la escuela hace casi un minuto. «Disculpa, querida, día lleno». Joanna forzó una sonrisa agachándose para abrazar a la hija. «¿Cómo estuvo en la escuela?». «La profesora adoró mi dibujo. Dijo que tengo talento artístico. Mira». Juliana extendió orgullosamente una hoja de papel donde una figura femenina de cabellos rizados sostenía la mano de una niña menor y al lado de ellas una figura masculina alta sonreía. «Es hermoso, mi amor, pero ¿quién es este?». Joanna indicó la figura masculina, aunque sospechaba la respuesta. «¿Es el tío Batista o no? Dijiste que él es tu amigo ahora». Joanna sintió un nudo en la garganta. Había mencionado a Batista casualmente en casa, compartiendo historias inofensivas de la oficina, pequeños detalles que humanizaban al jefe. No había percibido cómo Juliana absorbía cada palabra, construyendo su propia narrativa. «Él no es bien mi amigo, es mi jefe». Juliana se encogió de hombros con la indiferencia típica de la infancia. «Pero te hace sonreír. Hablas de él diferente». La observación tan simple y directa golpeó a Joanna como un rayo. Era así de transparente. Si una niña de 6 años percibía lo que los demás a su alrededor veían. «Tengo una sorpresa». Desvió el tema mientras caminaban a casa. «Vamos a escoger un vestido nuevo para mí. Tengo un evento de trabajo el sábado». Los ojos de Juliana se iluminaron. «¿Puedo ayudar a escoger? Quiero un vestido azul para ti, igual al de la princesa de la película». Joanna rió agradecida por la distracción. «Veremos qué encontramos». En la noche, después de que Juliana se durmiera, Joanna tomó su celular viejo y en un impulso que no consiguió contener, digitó el nombre de Batista Oliveira en la búsqueda. Docenas de resultados aparecieron, artículos sobre negocios, menciones en revistas especializadas, algunas fotos en eventos corporativos y entonces un enlace a una noticia de 3 años atrás. Tragedia en la Vía Dutra. Empresario Batista Oliveira pierde esposa e hija en accidente. Su dedo flotó sobre el enlace por varios segundos antes de hacer clic. El reportaje era sucinto, respetuoso en la medida de lo posible. Carolina Oliveira, de 32 años, y Sofía Oliveira, de 5 años, fallecieron instantáneamente cuando el vehículo que ocupaban salió de la pista en noche lluviosa. Batista Oliveira sobrevivió con heridas graves, permaneciendo hospitalizado por semanas. Una foto acompañaba la materia. Batista, más joven, sonriendo abiertamente, con un brazo alrededor de una mujer elegante de cabellos oscuros y ojos claros. En el regazo de ella, una niña pequeña con rizos dorados y la misma sonrisa del padre. Algo en la imagen, la felicidad despreocupada, la completud familiar, sabiendo lo que vendría después, hizo que Joanna sintiera lágrimas correr por su rostro. Aquella era la familia que él había perdido, el sueño despedazado en segundos en una carretera mojada. ¿Cómo alguien se recupera de tanta pérdida? Apagó el celular repentinamente, sintiéndose invasiva, como si estuviera fisgoneando a través de una cerradura. Esa parte de la vida de Batista no le pertenecía. El hombre que conocía ahora, con sus cicatrices visibles e invisibles, era solo una versión de aquel de la fotografía, transformado por el sufrimiento, moldeado por la ausencia.
¿En qué me estoy metiendo?, susurró al apartamento silencioso mientras una certeza incómoda se instalaba. La cena del sábado no sería solo un evento corporativo, sería un paso hacia algo que ambos temían por razones diferentes, pero igualmente poderosas, y ella no estaba cierta de si estaba lista para dar ese paso. El vestido era azul, no el azul princesa que Juliana imaginara, sino un azul profundo, casi nocturno, que realzaba el tono dorado de la piel de Joanna y contrastaba perfectamente con sus rizos oscuros cuidadosamente arreglados en un peinado semirrecogido. Era simple pero elegante, como la vendedora había hecho cuestión de enfatizar, con un corte que valorizaba su silueta sin ser osado de más. «Pareces una reina, mamá», declaró Juliana, solemnemente sentada en la cama mientras observaba a Joanna finalizar el maquillaje. «Gracias, mi amor». Joanna sonrió para el reflejo de la hija en el espejo. «¿Tienes certeza de que estarás bien con doña Silda? Puedo llamar al señor Batista y cancelar si prefieres que me quede. Ni pensarlo», protestó Juliana balanceando enérgicamente la cabeza. «Doña Cilda prometió que vamos a hacer brigadeiro. Además», añadió con la sabiduría precoz que a veces sorprendía a Joanna, «necesitas salir, siempre estás cuidándome a mí o trabajando». Joanna se volteó tocada por la observación. A veces olvidaba cómo Juliana era perceptiva, captando matices que muchos adultos dejarían pasar. Se aproximó a la cama, cuidadosa para no arrugar el vestido, y abrazó a la hija. «Eres la cosa más importante de mi vida, ¿lo sabías?» «Lo sé», respondió Juliana con la confianza inquebrantable de una niña amada. «Pero tú también eres importante, mamá. Mereces ser feliz». Antes de que Joanna pudiera responder, el timbre sonó. Doña Silda, puntual como siempre, había llegado para quedarse con Juliana. Minutos después, mientras daba las últimas instrucciones sobre medicamentos y horarios, el timbre sonó nuevamente. «Debe ser el chofer», comentó sintiendo una ola inesperada de nerviosismo. Respiró profundo y abrió la puerta. No era el chofer, era Batista Oliveira en persona, impecable en un smoking que parecía haber sido hecho exclusivamente para él, realzando sus hombros anchos y postura elegante. Sus ojos, generalmente serios, brillaban con una intensidad que hizo el corazón de Joanna saltar. «Buenas noches», dijo él, su voz más grave que lo habitual. «Espero no estar adelantado». «No, está en la hora perfecta», respondió Joanna tratando de controlar el temblor en la voz. Solo no esperaba que viniera personalmente. «Algunas ocasiones merecen más que un chofer anónimo», respondió él simplemente. Batista entró al pequeño apartamento y Joanna vio su mirada recorrer el ambiente. Las paredes con fotos de Juliana, los muebles simples pero bien cuidados, los libros apilados ordenadamente en el estante improvisado. No había juicio en su mirada, solo curiosidad genuina, como si estuviera conociendo una nueva faceta de ella. «Tío Batista». La voz animada de Juliana quebró el momento. Corrió de la cocina donde estaba con doña Cilda y paró frente a él con una sonrisa amplia. «Viniste a buscar a mamá. Yo la ayudé a escoger el vestido e hizo una excelente elección», respondió él, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Tu mamá está hermosa». El elogio, dicho con tanta naturalidad, hizo el rostro de Joanna calentar. Batista sacó del bolsillo interno del saco una pequeña caja, entregándosela a Juliana. «Traje algo para la mejor consultora de moda que conozco». Los ojos de la niña brillaron al abrir el presente. Una pequeña pulsera de plata con un dije en forma de paleta de pintura. «Es para artistas», explicó él. «Tu mamá me contó que dibujas muy bien». «Gracias», exclamó Juliana maravillada, extendiendo inmediatamente la muñeca para que él la ayudara a colocar la pulsera. El gesto tan natural y confiado hizo algo apretar en el pecho de Joanna.
Batista encontró su mirada por sobre la cabeza de Juliana y había una pregunta silenciosa ahí, si había sobrepasado algún límite. Joana sonrió suavemente, asintiendo en aprobación. Él pareció relajarse, y por un breve momento los tres formaron un cuadro de armonía doméstica que parecía simultáneamente extraño y perfectamente natural. Doña Cilda observaba la escena desde la puerta de la cocina, una sonrisa conocedora en sus labios. «No se preocupen con el horario», dijo la señora. «Diviértanse. Juliana y yo tenemos todo bajo control». En el auto, no la limusina corporativa que Joana esperaba, sino un elegante sedán conducido por el propio Batista, el silencio era confortable, puntuado apenas por el sonido de una música clásica que ella no reconoció. «Chopin», explicó él, notando su interés. «Nocturno en mi bemol mayor». Sofía adoraba dormir oyendo piano. La mención espontánea a la hija sorprendió a Joana. En los meses trabajando juntos, él raramente mencionaba a Sofía o Carolina, como si el asunto fuera territorio prohibido. El hecho de compartir esa memoria sin dolor visible en la voz parecía significativo. «Juliana te adora», comentó ella, queriendo retribuir la apertura. «Aquel dibujo que mencioné, ella nos retrataba como una familia. Esperaba que él se retrajera, que levantara las barreras nuevamente. En cambio, una sonrisa suave surgió en sus labios. Los niños tienen una percepción diferente de la nuestra», respondió pensativamente. «Ven posibilidades donde adultos ven complicaciones». «¿Y qué ves tú, Batista?» La pregunta escapó antes de que pudiera contenerla, más directa de lo que pretendía. Él disminuyó la velocidad, parando en el semáforo rojo, y se volteó para encararla completamente. «Veo una mujer extraordinaria que reencendió algo que pensé estaba extinto. Su voz era baja, casi un susurro, y eso me aterroriza y fascina en igual medida». El semáforo abrió obligándolo a volver su atención a la carretera, pero las palabras flotaron entre ellos cargadas de un significado que ninguno de los dos podía ignorar. «No era para ser así», confesó Joana, mirando por la ventana las luces de la ciudad. «Acepté el trabajo por la estabilidad. No esperaba sentir algo», completó él cuando ella vaciló. «Sí, yo tampoco». La honestidad en su voz era casi palpable. «Por 3 años viví en un limbo, funcionando pero no viviendo realmente. Y entonces, en una acera mojada, una desconocida se detuvo a ayudar, sin saber quién era yo, sin querer nada a cambio. Cualquier persona habría hecho lo mismo», protestó ella como había hecho tantas veces antes. «No. Docenas pasaron aquella mañana. Solo tú te detuviste». Batista hizo un giro entrando en un área más tranquila de la ciudad, y eso me hizo cuestionar todo lo que me había vuelto. Joana percibió que no estaban siguiendo el camino al centro de convenciones donde sería la cena. En cambio, Batista conducía hacia el Parque Ibirapuera, ya casi vacío a aquella hora de la noche. «¿Y la cena benéfica?», preguntó confundida. «Hice una donación significativa en nombre de la constructora», respondió él con una sonrisa levemente traviesa que ella nunca había visto antes. «Nuestra presencia no es estrictamente necesaria. Planeaste esto desde el inicio. Digamos que quería una noche sin miradas curiosas o conversaciones superficiales». Estacionó próximo al lago donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua como estrellas caídas. «Hay algo que necesito mostrarte». Salieron del auto y Batista la condujo por un camino iluminado hasta un banco con vista al espejo de agua. De una bolsa que Joana no había notado en el asiento trasero, retiró una botella térmica y 2 vasos. «Chocolate caliente», explicó sirviendo la bebida humeante. Otro hábito que heredé de Sofía. Ningún paseo era completo sin chocolate caliente, no importaba la estación del año. Había una ligereza en su voz al hablar de la hija ahora, una nostalgia dulce que sustituía el dolor agudo de antes.
Entregó a Joana un vaso y entonces, con cuidado casi reverente, sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. El corazón de Joana aceleró. «Batista, yo no es lo que estás pensando». Él sonrió abriendo la caja para revelar no un anillo, sino un delicado collar con un dije en forma de gota de agua en cristal azul. «Es un regalo, sin presión, sin expectativas». Joana respiró aliviada, aunque una parte de ella, una parte que no estaba lista para admitir, sintió una punzada de decepción. «Es hermoso», dijo sinceramente. «Perteneció a mi abuela», explicó él, retirando el collar de la caja. «Solía decir que agua limpia refleja la verdadera naturaleza de quien mira». «¿Y qué ves cuando miras hacia mí, Batista?». La pregunta salió en un susurro. Él quedó en silencio por un momento, sus ojos reflejando las luces danzantes del lago. «Veo posibilidades, un futuro que no pensé que mereciera nuevamente». Con gestos delicados colocó el collar alrededor del cuello de ella. Sus dedos rozaron levemente la piel de Joana, causando escalofríos que nada tenían que ver con la brisa nocturna. «Carolina te habría apreciado», dijo él suavemente, sorprendiéndola una vez más. «Siempre decía que necesitaba a alguien que me desafiara, que no tuviera miedo de decir la verdad, incluso cuando fuera difícil de oír». La mención a la fallecida esposa hecha con tanta naturalidad emocionó a Joana profundamente. Era como si Batista estuviera integrando su pasado al presente, sin negar el dolor, pero permitiéndose seguir adelante. «Tengo miedo», confesó ella tocando el dije de cristal. «No solo por mí, sino por Juliana. Ella ya se apegó tanto a ti». «Y yo a ella», respondió Batista con simplicidad, «así como me apegué a su madre». Sus miradas se encontraron y en aquel momento todas las barreras, las que Joana levantara después del abandono del padre de Juliana, las que Batista construyera después de perder a su familia, parecieron momentáneamente suspendidas. «No tengo respuestas para el futuro, Joana», continuó él, tomando las manos de ella en las suyas. «Solo sé que por primera vez en 3 años quiero descubrir contigo y Juliana, si me lo permiten». Joana sintió lágrimas formarse, pero no eran de tristeza o miedo. Era alivio. El alivio de finalmente permitirse sentir plenamente lo que venía creciendo dentro de ella en los últimos meses. «Podríamos intentar», respondió, su voz embargada por la emoción. «Un día a la vez». La sonrisa de Batista iluminó todo su rostro, transformándolo en el hombre de la fotografía que ella viera, el hombre que existía antes de la tragedia, ahora renaciendo a través de la posibilidad de un nuevo comienzo. «Un día a la vez», concordó él, inclinándose lentamente. Cuando sus labios se encontraron, fue como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente se encajaran. No era un beso desesperado o urgente, sino gentil, exploratorio, lleno de promesas silenciosas y comprensión mutua. Al separarse, Batista mantuvo la proximidad, sus frentes casi tocándose. «Gracias por detenerte en aquella acera», susurró. «Gracias por haber caído», respondió ella con una sonrisa que mezclaba humor y ternura. La risa de él, abierta y genuina, resonó por el parque casi desierto. Era un sonido que pocos habían oído en los últimos años, un sonido que señalizaba cura y recomienzo. En el horizonte de la ciudad, las luces continuaban brillando, indiferentes al pequeño milagro que ocurría a las márgenes del lago. 2 almas heridas encontrando en la compasión mutua el camino para la redención. No era un final de cuento de hadas, pero el comienzo de algo igualmente precioso, una segunda oportunidad. Y mientras volvían al auto, manos entrelazadas y corazones más ligeros, ambos sabían que independiente de los desafíos que vinieran, no los enfrentarían solos.
Habían encontrado en la tormenta que los uniera el refugio que ni sabían estar buscando. Las semanas que siguieron fueron un ejercicio delicado de equilibrio entre lo profesional y lo personal. En la oficina, Joanna y Batista mantenían una formalidad impecable, apenas permitiendo que sus miradas se demorasen más de lo necesario. Pero en los momentos robados, una sonrisa compartida durante una reunión difícil, un roce accidental de manos al pasar documentos, el peso de lo no dicho resonaba entre ellos con una intensidad que ninguno de los dos podía ignorar. Los fines de semana se convirtieron en algo especial. Batista comenzó a aparecer en el pequeño apartamento del Brass, trayendo siempre algo para Juliana. Un libro, materiales de arte, una vez un set completo de acuarelas profesionales que hizo los ojos de la niña brillar como estrellas. Y para Joanna trajo algo más precioso que cualquier regalo material, su presencia, su risa, la sensación de que finalmente, después de tanto tiempo luchando sola, tenía a alguien a su lado. Una tarde de sábado, 2 meses después de aquella noche en el parque, Batista apareció con una propuesta diferente. Había un evento en una galería de arte, una exposición de artistas emergentes. Nada formal, solo una oportunidad de pasar tiempo juntos fuera del trabajo y fuera del apartamento. Joanna aceptó. Y mientras se preparaba, Juliana observaba con aquella expresión sabia que a veces asustaba por su madurez. «¿Tío Batista es tu novio ahora, mamá?», preguntó la niña con la franqueza típica de la infancia. Joanna se agachó para quedar a la altura de la hija. «¿Te molestaría si fuera?». Juliana consideró la pregunta con seriedad. «No, creo que no. Él te hace sonreír. Y me enseñó a mezclar colores para hacer morado. Eso es importante». Joanna rió abrazando a la niña. «Sí, eso es muy importante». La galería estaba en Vila Madalena, un espacio moderno con paredes blancas y pisos de concreto pulido. Batista la guió por las salas, su mano descansando levemente en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo, pero gentil, que enviaba ondas de calor por todo su cuerpo. Pararon frente a una pintura particular, una representación abstracta de una tormenta, trazos oscuros y violentos de color intercalados con destellos de luz. Joanna se quedó mirándola largo tiempo, viendo en aquella imagen algo de su propia jornada. «¿Te recuerda a algo?», preguntó Batista suavemente. «A nosotros», respondió ella. «A cómo nos encontramos en medio de una tormenta, literal y figurativamente». Él estudió la pintura con renovado interés. «Pero mira aquí», apuntó a una esquina donde los colores oscuros daban lugar gradualmente a tonos más claros, casi dorados. Siempre hay luz, incluso en las tormentas más oscuras. A veces solo necesitamos a alguien que nos ayude a verla». Joanna se volteó para mirarlo, y en sus ojos vio algo que hacía su corazón acelerar y asustar al mismo tiempo. Era amor, reconoció con certeza súbita, no la pasión ardiente de los cuentos de hadas, sino algo más profundo, más duradero, forjado en la comprensión mutua del dolor y en la esperanza compartida de curación. «Te amo, Joanna». Las palabras salieron de él simplemente, sin adornos o preparación. Su voz era firme, sin vacilación. «Sé que es pronto. Sé que ambos cargamos cicatrices, pero no puedo fingir que no siento lo que siento». El aire pareció abandonar los pulmones de Joanna. Había imaginado este momento docenas de veces, había ensayado diferentes respuestas en su cabeza, pero ahora, parada frente a él, en aquella galería con las pinturas testificando silenciosamente, todas las palabras cuidadosamente planeadas desaparecieron. «Yo también te amo», respondió con voz temblorosa por la emoción, «y eso me aterroriza. Lo sé,
Él tomó las manos de ella entre las suyas. A mí también. Pero tal vez sea hora de que ambos dejemos de tener miedo de la felicidad. Esa noche, después de que Batista la dejara en casa con un beso que prometía futuros aún por escribirse, Joanna entró y encontró a Juliana todavía despierta en la cama, fingiendo dormir, pero con una sonrisa traicionera en los labios. «Ya estoy en casa, mi amor», susurró besando la frente de la niña. Juliana abrió los ojos. «Fue bueno el paseo». «Fue perfecto», respondió Joanna con honestidad. «Él te dijo que te ama». No era una pregunta, era una afirmación dicha con la confianza de quien ya sabía la respuesta. Joanna se sorprendió. «¿Cómo sabes?» «Porque te mira del mismo modo que tú lo miras». Juliana bostezó. «Y porque los adultos piensan que los niños no notan cosas, pero notamos todo. Eres muy lista para tener 6 años, ¿sabes?» Joanna sonrió acariciando los rizos de la hija. «Voy a tener 7 el próximo mes», recordó Juliana con importancia. «Y quiero que el tío Batista venga a mi fiesta. Puede venir». Joanna sintió los ojos arder con lágrimas felices. «Claro que puede». El cumpleaños de Juliana cayó en un domingo soleado de primavera. Joanna había planeado una pequeña celebración en el apartamento. Algunos compañeros de la escuela, doña Cilda, tal vez algunos vecinos. Pero cuando Batista supo de los planes, insistió en contribuir. No con dinero o regalos caros, sino con su presencia, su tiempo, su esfuerzo genuino para hacer de aquel día algo especial para Juliana. Llegó temprano aquella mañana, cargando bolsas de decoraciones y una torta que había encargado personalmente, decorada con pinceles y paletas de colores, honrando la pasión de Juliana por el arte. Juntos transformaron el pequeño apartamento en un espacio mágico, colgando serpentinas y globos, montando una mesa con bocadillos y dulces. Cuando los niños comenzaron a llegar, Batista se mostró un anfitrión natural, organizando juegos, contando historias, riendo genuinamente con las travesuras infantiles. Joanna lo observaba desde la cocina, su corazón tan lleno que casi dolía. Este hombre, este poderoso empresario que comandaba reuniones de millones de reales, estaba sentado en el piso de su humilde apartamento jugando con niños de 7 años como si no hubiera lugar en el mundo donde prefiriera estar. Doña Cilda se aproximó colocando una mano en el hombro de Joanna. «Es un buen hombre, ese suyo», comentó la anciana con sabiduría. «Se nota que ama a la niña. Y a usted también». Joanna asintió incapaz de hablar, la emoción cerrando su garganta. Cuando llegó la hora de cantar feliz cumpleaños, Juliana pidió algo que hizo el corazón de Joanna saltar. «Quiero que mamá y tío Batista corten la torta juntos», anunció la niña con voz clara. «Como una familia». El silencio que siguió fue breve pero cargado de significado. Batista encontró la mirada de Joanna a través de la sala llena de gente, y en aquel momento, sin palabras, hicieron una promesa silenciosa uno al otro. Sí, estaban construyendo una familia, no de la forma tradicional, no siguiendo el camino esperado, pero una familia igual, forjada en la compasión, cimentada en el amor, bendecida por la segunda oportunidad que ambos nunca pensaron merecer. Mientras cortaban la torta juntos, las manos de Batista cubriendo las de Joanna, mientras Juliana aplaudía emocionada, Joanna supo con certeza absoluta que había encontrado su hogar. No era el apartamento del Brás o la mansión de Batista en los jardines, era donde quiera que los tres estuvieran juntos. Algunos meses después, en una mañana tranquila de sábado, Batista apareció con una propuesta. Había un lugar que quería mostrarles, algo importante para él. Condujeron por casi 2 horas hasta llegar a Campos do Jordão.
la ciudad de montaña donde su vida había cambiado irrevocablemente 3 años antes. Joanna entendió inmediatamente la importancia de aquel momento. Batista estaba compartiendo no solo un lugar, sino una parte de su historia que había mantenido cerrada por tanto tiempo. Pararon en un mirador con vista a las montañas cubiertas de pinos. El aire era fresco y limpio, el cielo de un azul imposible. Juliana corrió adelante explorando, dándoles un momento de privacidad. «Fue cerca de aquí», dijo Batista suavemente. Su voz sin el dolor agudo que antes acompañaba cualquier mención del accidente. «Por mucho tiempo no pude volver, era demasiado. Pero ahora quería que lo vieras, que entendieras de dónde vengo». Joanna tomó su mano entrelazando los dedos. «Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto». Él la atrajo para un abrazo, descansando el mentón en el tope de su cabeza. «Quiero construir nuevas memorias aquí, memorias felices, contigo y Juliana. Quiero que este lugar signifique comienzos, no solo finales». Permanecieron así por varios minutos, simplemente sosteniendo uno al otro, mientras Juliana recogía flores silvestres a poca distancia. Cuando finalmente se separaron, había lágrimas en los ojos de Batista, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor. «Mamá, tío Batista, miren lo que encontré». Juliana corrió de vuelta sosteniendo un ramo improvisado de flores de montaña. «Son para decorar nuestra casa». Nuestra casa. Las palabras, dichas con tanta naturalidad por la niña, resonaron entre los adultos. Habían estado evitando aquella conversación, posponiendo las decisiones prácticas sobre el futuro. Pero ahora parecía inevitable, necesario. Esa noche, después de volver y poner a Juliana en la cama, Batista y Joanna finalmente hablaron sobre lo que ambos habían estado pensando pero temían verbalizar. «Quiero que se muden conmigo», dijo él, las palabras saliendo en un torrente. «No porque tu apartamento no sea suficiente o porque quiera impresionar con una casa más grande, sino porque no quiero pasar más un día sin despertar con ustedes ahí. Quiero que Juliana tenga su propio estudio de arte. Quiero desayunar juntos todas las mañanas. Quiero construir una vida, una familia real». Joanna sintió lágrimas correr por su rostro. «Es mucho, Batista. Mudarme significa cambiar la escuela de Juliana, alterar toda nuestra rutina». «Lo sé». Él limpió sus lágrimas con el pulgar. «Y no tiene que ser ahora. Podemos ir despacio, hacer la transición de forma que sea confortable para ustedes. Pero necesitaba que supieras que es lo que quiero, que ustedes son lo que quiero. No es demasiado pronto, no es impulsivo, es simplemente cierto». Pensaron juntos en los detalles, planificando cuidadosamente cada paso. Encontrarían una escuela excelente cerca de la casa de Batista, una que honrara el talento artístico de Juliana. Joanna continuaría trabajando pero con mayor flexibilidad, tal vez hasta asumiendo nuevos proyectos dentro de la empresa. Harían de la casa un hogar juntos, mezclando sus historias, sus memorias, sus esperanzas. 3 meses después, en un día de mudanza caótico pero feliz, Joanna y Juliana cruzaron el umbral de su nueva casa. Batista las cargó a ambas por la puerta, riendo mientras Juliana gritaba de emoción. La casa era amplia pero acogedora, decorada con gusto, pero sin ostentación, y en el segundo piso, esperando a Juliana, había un cuarto transformado en estudio de arte completo con caballetes, pinturas, lienzos, todo lo que una joven artista podría soñar. Juliana exploró cada rincón con asombro, mientras Joanna y Batista observaban desde la puerta, sus dedos entrelazados. «Es real», susurró Joanna. «Realmente está sucediendo». «Es real», confirmó él besando su sien. «Y es para siempre.
Aquella noche, después de que Juliana finalmente se durmiera en su nuevo cuarto agotada de felicidad, Joana y Batista se sentaron en la sala con vista al jardín iluminado suavemente. La vida los había golpeado duramente a ambos. Había tomado lo que amaban, los había dejado tambaleando en la oscuridad. Pero ahora, juntos habían encontrado el camino de vuelta a la luz. No era un cuento de hadas. Todavía había días difíciles, momentos en que las cicatrices del pasado dolían, pero enfrentaban cada desafío juntos, apoyándose mutuamente, construyendo algo hermoso de las ruinas de lo que fue. Algunas mañanas, Batista despertaba con la foto de Sofía en la mesita de noche y pasaba algunos minutos en silencio, recordando. Joana lo abrazaba, ofreciendo consuelo sin palabras, entendiendo que el amor que tenían no negaba el pasado, sino que lo honraba mientras avanzaban. Y en las noches en que Joana se preocupaba, cuando las antiguas inseguridades susurraban que no merecía tanta felicidad, Batista le recordaba de la mujer que paró bajo la lluvia para ayudar a un desconocido. Esa mujer, decía él, merece todo lo bueno que la vida puede ofrecer. Pasó un año y con él vino una propuesta. No en un restaurante sofisticado o lugar exótico, sino en su casa, en el jardín donde Juliana jugaba, donde habían construido su vida juntos. Batista se arrodilló frente a Joana una tarde de domingo, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranjas y rosas. Sostenía un anillo simple pero hermoso, una banda de oro con un único diamante, discreto y elegante, como todo lo que hacía. Juana Márquez comenzó con voz embargada por la emoción. Me salvaste de más de solo una caída en la acera. Me salvaste de una vida de sombras, de existir sin vivir realmente. Me diste una razón para sonreír nuevamente, para soñar nuevamente. Y me diste el regalo más precioso, la oportunidad de ser padre nuevamente, de amar a Juliana como si fuera mi propia hija. Las lágrimas ya corrían libremente por el rostro de Joana, su corazón tan lleno que pensó que podría explotar. «¿Quieres casarte conmigo?», continuó Batista. «¿Quieres hacer oficial lo que ya es verdad en nuestros corazones? ¿Quieres construir el resto de nuestras vidas juntos?» «Sí», susurró Joana, su voz quebrándose. «Sí a todo». Cuando él deslizó el anillo en su dedo y se levantó para besarla, escucharon un grito de júbilo. Juliana había estado espiando desde la ventana de su cuarto y ahora corría hacia ellos, su rostro radiante de felicidad. «Vamos a ser una familia de verdad», exclamó la niña saltando entre ellos. «Siempre fuimos una familia de verdad», respondió Batista alzándola en sus brazos. «Ahora solo lo haremos oficial». Y mientras los tres se abrazaban ahí en el jardín bajo el cielo pintado de colores del atardecer, Joana pensó en la jornada que los había traído a ese momento. Una mañana lluviosa, un acto simple de bondad, una decisión de parar cuando todos los demás siguieron adelante. A veces, reflexionó, los milagros no llegan como eventos grandiosos y dramáticos. Llegan disfrazados de momentos ordinarios, de elecciones simples de hacer lo correcto, incluso cuando es inconveniente. Y a veces, aquellos momentos cambian todo. Algunos meses después, en una ceremonia íntima en la misma casa donde habían construido su vida juntos, Joana y Batista se casaron. Juliana fue la dama de honor, cargando los anillos con orgullo y seriedad, que hizo todo sonreír. Entre los invitados estaban don Joaquín, el guardia que había presenciado el inicio de todo, Amanda, que ahora era una de las mejores amigas de Joana, doña Silda, que lloraba de emoción, y hasta Vera, que había finalmente ablandado su corazón y se volviera una confidente inesperada. Cuando el oficiante les pidió los votos, Joana y Batista compartieron palabras que habían escrito juntos.
palabras que hablaban no de promesas imposibles de perfección, sino de compromiso con enfrentar juntos cualquier tormenta. «Prometo ser tu refugio», dijo Joana, «así como tú fuiste el mío cuando más necesitaba. Prometo ver la luz en ti incluso en los días oscuros, así como tú viste la luz en mí. Y prometo amar a Sofía y Carolina a través de ti, honrando su memoria mientras construimos nuestro futuro». «Prometo nunca olvidar la mujer que paró bajo la lluvia», respondió Batista, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus ojos. «Prometo ser el hombre que mereces, el padre que Juliana merece, y prometo que cada día, en cada decisión, escogeré el amor sobre el miedo». Cuando se besaron sellando sus votos, el aplauso que resonó era pequeño pero sincero. Y en aquel momento, rodeados por las personas que amaban, Joana Márquez, ahora Joana Oliveira, supo que había encontrado su final feliz. No era el final de los cuentos de hadas que leía a Juliana. No había príncipes o castillos, pero era real, era ganado, era suyo. Años después, cuando Juliana ya era una adolescente talentosa, con exposiciones de arte en su haber, cuando la familia había crecido para incluir un hermano más joven que ella adoraba enseñar a pintar, Joana a veces pensaba en aquella mañana lluviosa que cambió todo. Pensaba en cómo una decisión simple de parar y ayudar había cascadeado en bendiciones incontables. Pensaba en cómo la compasión, la verdadera compasión que actúa sin esperar recompensa, tiene el poder de transformar no solo las vidas de quien recibe, sino de quien da. Y pensaba en cómo el amor más profundo a veces surge de las cenizas del dolor, como dos almas heridas encontrando en la comprensión mutua el camino de vuelta a la integridad. La historia de Joana y Batista no terminó con el casamiento. Continuó en cada mañana que despertaban juntos, en cada desafío que enfrentaban como equipo, en cada risa compartida y cada lágrima seca. Continuó en los éxitos de Juliana y en las primeras palabras de su hijo menor. Continuó en los domingos tranquilos y en las noches ocupadas, en lo ordinario y en lo extraordinario. Porque esa es la verdad sobre las segundas oportunidades, sobre el amor que surge de la compasión y crece en la dedicación. No se trata de un momento perfecto de final feliz, sino de la elección diaria de construir algo hermoso juntos, de honrar el pasa